En primer lugar, agradecer a todas las personas que están viendo este vídeo por el interés que muestran por la temática de este trabajo. El trabajo se titula Efecto mediador del control y la dominación entre el apego y la violencia en el noviazgo, un estudio transcultural en Chile, Colombia y España. Este trabajo se ha realizado por parte de José Luis González Castro, que soy yo, la persona que está realizando esta presentación, Silvio Villaslanda, Genea González Castrillo, los tres de la Universidad de Burgos, y Alicia Puente Martínez de la Universidad de Salamanca. El trabajo también cuenta con la ayuda, la financiación del proyecto financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia de España, la Agencia Estatal de Investigación, el proyecto PID 2020. Bien, en primer lugar, es importante reflexionar sobre el concepto de la violencia de género y la violencia en el noviazgo. La violencia en el noviazgo es un problema de calado social, es un problema importante en nuestras sociedades. Desde el año 2003 hasta esta fecha, son 1.153 víctimas de violencia de género, de las cuales, en España, de las cuales un 25% son adolescentes o jóvenes. Aunque sabemos que la violencia de género, la violencia en el noviazgo es bidireccional, lo que también nos han demostrado múltiples estudios y análisis metaanalíticos es que no se vive de la misma manera y sobre todo que los efectos no son de el mismo calado ni de la misma persistencia. La mujer tiene más riesgos de salud, más riesgos de enfermedad, más riesgos de depresión, más riesgos de futuro riesgo de suicidio. Es decir, el efecto que produce la violencia en el noviazgo en la mujer es más persistente que en los hombres. Cuando nos referimos a la violencia en el noviazgo, a lo que nos estamos refiriendo es a una violencia que tiene lugar con distintos niveles y grados de formalidad en la relación, que es aquella que se produce entre personas durante su juventud, de los 13 y los 28 años aproximadamente, y los miembros de la pareja no viven juntos, no tienen hijos en común, ni tienen relaciones jurídicas o económicas vinculantes. La violencia en el noviazgo incluye tanto una agresión, un tipo de agresión emocional o psicológica, insultos, etcétera, como una agresión física, golpes, maltrato, como una agresión sexual, eh, relaciones sexuales no deseadas o no consensuadas. Pero también es importante que tengamos claro que la violencia del noviazgo no solo es un problema interpersonal o no solo tiene unas características interpersonales o no solo influye las relaciones interpersonales, sino que también es contextual. Por ejemplo, es importante analizar la relevancia que tienen las relaciones con familiares y con pares, estas figuras de apego, en el preparar a las personas para hacer frente a estas situaciones que pueden llevar o que conllevan violencia de género en el futuro. Sabemos también por múltiples estudios que más apego de familiares y amigos, es decir, más apego, más sensación de que mis familiares y mis amistades me quieren, me respetan, me escuchan, etcétera, implica o suele conllevar una menor victimización en violencia del noviazgo. Por lo tanto, el apego de esas figuras paternales, maternales y de las amistades eh, es un elemento que reduce o que puede reducir la victimización de violencia en el noviazgo. También un aspecto importante es la reflexión sobre la violencia en el noviazgo y los desequilibrios de poder en la relación de pareja. Cuando hablamos de desequilibrios de poder o cuando hablamos de poder nos referimos a la ausencia que hay de posibilidades para tomar decisiones o ajustar el comportamiento en contra del deseo de nuestra pareja. Es decir, no soy capaz de hacer ciertas cosas porque mi pareja no me deja, porque no puedo tomar la iniciativa, porque no puedo hacer determinadas cosas que me gustaría hacer, porque a mi pareja no le gusta o no está a favor de que yo la realice. Una serie de autores han diferenciado dentro del poder, han diferenciado el concepto o los conceptos, las dimensiones de control y dominación.
Cuando hablamos de control nos referimos a la capacidad que tiene la persona, una de las personas o las dos personas dentro de la relación para ejercer autoridad en esta relación. Y la dominación se refiere a la capacidad de influir en las decisiones, deseos y necesidades de la pareja. Estos dos elementos son aquellos elementos que configuran el concepto del poder en la relación. Hay situaciones en las cuales este poder está claramente definido por una de las partes y en otras está más equilibrada. El uso de la fuerza o la amenaza, el no dejar que hagas determinadas cosas, recordemos cuando hablamos, hemos comentado anteriormente, que no solo nos estamos refiriendo a fuerza física o amenazas físicas, etcétera, sino el aspecto psicológico, el sexual. Pues este uso de la fuerza o la amenaza, este control de los recursos, recursos económicos, recursos materiales, pero también de recursos acerca de cómo utilizar el tiempo y con quién se puede estar en ese tiempo libre que podemos tener, muestra este desequilibrio de poder. También es importante analizar cómo en distintas sociedades impacta esta violencia en el noviazgo. Evidentemente, realizamos los estudios transculturales justamente con el fin de poder entender similitudes y diferencias que existen entre en este fenómeno entre distintas culturas. Por ejemplo, en el estudio que vamos a presentar a continuación, nuestra muestra de mujeres proceden de tres países: España, Chile y Colombia. Y los datos que tenemos en dos rankings, uno de ellos un ranking de paz global que habla de las desigualdades, del ejercicio del poder dentro y de la violencia dentro de una sociedad, y el ranking de brecha de género, que también hace referencia a las desigualdades por términos de género en acceso a empleos, en brecha salarial, en acceso a tomas de decisiones en el ámbito personal y en el ámbito social y colectivo, nos muestran que en ambos casos España tiene un menor ranking de brecha de género, es decir, hay menor brecha de género y hay una mayor paz global que los dos países latinoamericanos de los que estamos hablando. También, cuando analizamos los datos de prevalencia de violencia en el noviazgo, nos encontramos que en España la prevalencia de la violencia física y violencia psicológica es menor que en estos dos países de los que estamos hablando, o vamos a realizar la comparativa. Entonces, los objetivos de este estudio eran comprobar la existencia de diferencias transculturales en violencia en el noviazgo entre España, Chile y Colombia, verificar el efecto que podía tener este apoyo social de padres y amistades como un elemento reductor de la violencia en el noviazgo, y analizar el efecto mediador del control y dominio, los dos componentes del poder en la relación de los que hemos hablado anteriormente, entre el apego de padres y apego de amistades, y la violencia en el noviazgo. La muestra se compuso de 617 mujeres heterosexuales, 188 de Chile, 209 de Colombia y 220 de España, con una edad media de 21,09 años y un rango de edad de entre 17 y 28 años. El procedimiento fue unos psicólogos, unas psicólogas y educadoras sociales trabajaron en centros de educación superior y en la universidad en cada uno de estos países para contactar con posibles participantes en el estudio. Una vez explicado el estudio y logrado su consentimiento informado, se pasó el cuestionario de estudio con una duración aproximadamente entre 30 y 35 minutos para responderlo. Había un consentimiento informado, se les explicó todos los detalles del estudio y la posibilidad de abandonar en cualquier momento si no querían permanecer realizando el trabajo, y el estudio pasó por los comités de ética de varias universidades en Chile, Colombia y España.
Los instrumentos que utilizamos, además de los datos sociodemográficos de edad, si habían tenido relaciones de pareja o si en el último año, si lo habían tenido a lo largo de su vida, etcétera. Em, Además de estos datos sociodemográficos, utilizamos un instrumento para analizar el apego de padres y amistades, que era el Parents and Peer Attachment, con 12 ítems cada uno, con una respuesta de 0 a 4. Mayor puntuación implica una mayor percepción de apego por parte de los padres y de las amistades. La violencia entre los novios en la pareja se analizó por medio del cubino R, que se compone de 20 ítems, también con un formato de respuesta escala Likert de 0 a 4 puntos, en el cual una mayor puntuación implica una mayor victimización, haber sido más víctima de violencia en el noviazgo. Y finalmente una escala de poder en las relaciones, la SRPS, en el cual encontramos las dos dimensiones. La escala de control, 12 ítems con un formato de respuesta de 1 a 4, y la escala de dominación, 7 ítems con un formato de respuesta de 1 a 3, en que 1 es su pareja, 2 era ambos y 3 era una mismo, en este caso. Tanto en la escala de control como en la escala de dominación, una mayor puntuación implica más control o dominio en la relación, estar menos supeditado a la otra persona en esta relación. Mayor capacidad de tomas de decisiones, mayor capacidad de hacer cosas por su propia cuenta. Los primeros resultados que nos encontramos es que había diferencias entre los tres países, para analizar el primer objetivo que queríamos. En primer lugar, en la edad, encontramos que la muestra de mujeres chilenas era de mayor edad que la muestra colombiana y española. En el apego de los padres, en el que encontramos que la muestra española, las participantes españolas señalan recibir mayor apego, o tener la sensación de recibir mayor apego, mayor cariño, por decirlo de alguna manera, por parte de sus padres que la muestra chilena y colombiana. El apego de los amigos. Encontramos que tanto la muestra chilena como la muestra española muestran o señalan un mayor apego de los amigos que la muestra colombiana. Violencia en el noviazgo, encontramos que la muestra chilena y la muestra colombiana reflejan o perciben haber recibido una mayor violencia en sus relaciones de noviazgo, y la muestra chilena también más que la colombiana. Y el control, esa capacidad de tomar decisiones en esta relación, también encontramos que la muestra de participantes españolas señalan que tienen mayor control en las relaciones que la muestra chilena y colombiana. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la dominación. Para analizar el aspecto de si realmente había una relación directa entre el apego de los padres o el apego de las amistades y la violencia en el noviazgo, o cómo estaba mediada por el poder, control y dominación, realizamos un análisis de mediación y, como se puede ver en este primer caso, el apego de los padres no tiene una relación directa con el noviazgo, con la violencia en el noviazgo, sí tiene un efecto total, y el efecto está mediado por el control y la dominación. Es decir, el control y la dominación median la relación que hay entre el apego de los padres y la violencia en el noviazgo. En cuanto al apego de las amistades, encontramos que no hay una relación directa ni una relación total entre apego de amistades y violencia en cara a cara, violencia en el noviazgo. Los efectos indirectos de la mediación corroboran estos elementos que estamos mencionando, es decir, tanto el control como la dominación median la relación entre el apego paternal y la violencia en el noviazgo. Y en el apego de las amistades, los efectos indirectos no son significativos ni control ni por dominación.
y ya hemos dicho anteriormente que tampoco hay una relación entre el apego de amistades y la violencia en el noviazgo de forma directa. ¿Qué podemos extraer de estos resultados? Bueno, en primer lugar, que la percepción de apego de padres y amistades es mayor en España que en Chile o en Colombia. Es decir, la muestra de mujeres españolas perciben un mayor apego por parte tanto de sus padres y amistades. Que en España hay una menor percepción de violencia en el noviazgo y más creencia en tener control en la relación. Estos resultados van en la línea de los estudios previos y los datos previos de ranking de violencia global, de ranking de brecha de género y los estudios realizados en los diferentes países acerca de la prevalencia de la violencia física, la violencia psicológica. También es importante recordar o constatar que el apego por sí mismo no se relaciona con la violencia en el noviazgo. Es decir, las teorías del apego y la importancia que tiene el apego para reducir el estrés, para reducir las situaciones desfavorables o los sucesos vitales extremos, encontramos que el apego por sí mismo no se relaciona con la percepción de violencia en el noviazgo. Sin embargo, el control y la dominación, cuando se introducen estos elementos, sí median la relación entre el apego de los padres y la violencia en el noviazgo. No así el apego de las amistades. Entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? ¿Qué podemos reflejar estos resultados en el campo de la psicología, en el campo de la educación y para la sociedad en general a la hora de intervenir y de desarrollar programas socioeducativos? Bueno, en primer lugar, encontramos que el estudio refleja las diferencias culturales entre los países, que ya se ha mostrado en los rankings mencionados anteriormente. También es importante que el apego por sí mismo no se relaciona con la violencia en el noviazgo. Pero ello no quiere decir que el apego no sea importante, sino que el apego se relaciona con una mayor creencia de que las mujeres son capaces de tomar e influir en las decisiones de la pareja. Dicho de otra manera, el apego que se percibe por parte de los padres hace que estas participantes tengan una mayor creencia de que son capaces de hacer cosas, que son capaces de tomar decisiones en las relaciones de pareja. Por lo tanto, podríamos denominar que este apego logra, por medio del control y la dominación, logra un cierto empoderamiento de estas participantes. Es decir, el apego tiene su función, no es una relación directa con la reducción, en este caso, de la violencia en el noviazgo, sino que media, porque afecta la percepción de control y dominación, que sí luego van a producir una menor percepción de violencia en el noviazgo. Entonces, esto lo que nos refleja es la importancia de los programas que fomenten las relaciones paterno-filiales. ¿Por qué? Aunque de forma directa no tienen esa influencia, sí que crean una serie de elementos, sí que potencian una serie de elementos, el control y la dominación, que van a influir para reducir la violencia en el noviazgo. Entonces, estos programas de fomento de relaciones paterno-filiales lo que pueden lograr es aumentar el empoderamiento de las mujeres en este caso y sobre todo permitir y fomentar la capacidad que tienen estas participantes para expresar sus opiniones en las relaciones de pareja, para tomar decisiones, para atreverse a hablar, para atreverse a decir lo que piensan y cómo creen o cómo creen que puede manejarse esa relación de pareja. Todo ello nos muestra que el apego, que el análisis del poder, el control y la dominación en las relaciones de pareja nos ayuda a construir relaciones de pareja más equilibradas. Con ello podemos esperar reducir la violencia de género, la violencia en el noviazgo y sobre todo reducir estas cifras tan alarmantes de violencia, de agresiones y de asesinatos que se producen todos los años, por desgracia, en todos los países del mundo. Muchas gracias por su atención. Espero
que este trabajo les haya interesado y si tienen alguna duda, algún comentario, por favor pónganse en contacto conmigo o con cualquiera de los autores de este estudio. Muchísimas gracias.